Hola, hoy vamos a meternos a fondo en un tema que me pareció muy sugerente a partir de un artículo de Héctor Hidalgo Sepúlveda. Él lanza una pregunta. ¿Pueden los podcasts ser la nueva biblioteca académica? Es una idea potente, ¿verdad? Sugiere un cambio, pues, importante. Así que hoy vamos a ver qué hay detrás de esto. ¿Es solo una metáfora bonita o hay algo más real ahí en cómo usamos los podcasts para aprender? Es una pregunta excelente para empezar, sí. Y para entenderla bien, quizás recordar rápido qué es un podcast. Básicamente contenido en audio, a veces video también, claro, que se distribuye por Internet. Y la clave es que es bajo demanda. Cada quien elige qué, cuándo, dónde. Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Hay muchas opciones. Claro, no es como la radio tradicional. Exacto. Y por eso ha crecido tanto. Fíjate, se adapta muy fácil a la vida. Mucha gente escucha mientras va al trabajo, o cocina, o hace deporte. Aprovechas tiempos que antes eran, digamos, muertos. Y bueno, las cifras lo dicen. Sobre todo en América Latina, el crecimiento ha sido muy notable estos últimos años. Justamente. Y ahí creo conecta la idea central del artículo, la de los podcasts como un puente. Un puente, sí. Un puente entre el conocimiento más especializado, ¿no? El de la academia, la investigación, y la gente curiosa, la sociedad en general. De hecho, para ilustrarlo, el texto da varios ejemplos latinoamericanos, muy variados además. Menciona, por ejemplo, Entre líneas, en México. ¿Lo ubicas? Hacia análisis político, social, con una mirada bastante académica, crítica. Sí, lo conozco. Y es un buen punto de partida ese ejemplo. Porque muestra justo eso. Temas complejos, que igual se quedarían en un círculo muy cerrado, en papers, pues encuentran un canal para llegar a más gente. Y sin simplificarlos demasiado, más bien traduciéndolos a un formato, pues, más de charla, más accesible. Exacto. Y por otro lado, pero también con mucha fuerza divulgativa, el artículo menciona a Se Regalan Dudas, también de México. Ese es un fenómeno, ¿no? Abriendo conversaciones sobre temas, pues, de la vida, pero con profundidad, llegando a millones. Cierto, ese es otro ángulo. La conexión personal, abordar dudas existenciales o cotidianas desde perspectivas informadas. Y luego está la ciencia pop en Chile. Lo ponen como un caso de éxito total en divulgación científica. Dicen que es por cómo usan la narrativa, que cuentan historias muy bien contadas sobre ciencias, sobre científicos. Ese es clave. El poder de la narrativa. Hace que la ciencia no solo se entienda, sino que enganche, que sea emocionante. Totalmente. Es que el podcast, por ser oral, por ser íntimo casi, es perfecto para contar historias. Y si aplicas eso al conocimiento, sea ciencia, historia, lo que sea, ¡buah! Cambia cómo te relacionas con esa información. Ya no es solo un dato frío, es una experiencia casi. Estos ejemplos, y bueno, hay otros como Radio Ambulante o Café Conciencia en Colombia, Emprendedores con Impacto en Chile, demuestran eso, la versatilidad tremenda que tiene el formato. Entonces, la idea es que esa versatilidad permite coger conocimiento, pues, especializado, ¿no? Desde física hasta filosofía, y hacerlo como digerible, atractivo para audiencias muy amplias. Precisamente, se vuelve una herramienta muy potente para democratizar el acceso. Y no solo a la información en bruto, ojo, sino al análisis experto, al pensamiento crítico. Conecta mundos que a veces parecen, pues, muy separados. La academia, la investigación, el periodismo de fondo, con el interés de la gente. Construye esos puentes de los que hablaba el artículo, ¿sí? Vale, hasta aquí hablamos de podcasts, digamos, hechos por personas, con su guión, su producción, sus voces. Pero, a ver, aquí es donde el artículo mete un giro y se pone realmente interesante. Introduce un factor nuevo, la inteligencia artificial, que ahora también puede crear podcasts. Así es. Este es un desarrollo, bueno, tecnológico que está empezando a verse más. Y, las implicaciones son enormes. El artículo menciona herramientas concretas como Notebook LM de Google, pero bueno, hay más en desarrollo. La idea básica es que estas plataformas de IA pueden tomar documentos escritos, imagínate artículos académicos, informes largos, notas de clase, capítulos de libros, y convertirlos automáticamente en archivos de audio, con formato de podcast. ¿Pero cómo funciona eso? ¿Es como un lector de pantalla avanzado o...? Es un poco más que eso. Usan voces sintéticas, sí, pero que cada vez suenan más naturales, menos robóticas.
Pero lo interesante es que también pueden analizar la estructura del texto original. Podrían, por ejemplo, identificar las secciones clave, generar resúmenes de párrafos, incluso intentar darle un formato como de conversación o de preguntas y respuestas, basándose en el contenido. La meta es producir algo más elaborado que una simple lectura automática, ¿sabes? O sea que, en teoría, una investigadora podría subir su último paper de 50 páginas y obtener un resumen en audio de, no sé, 15 minutos, bien estructurado y con una voz decente, listo para compartir. Esa es la promesa, sí. Hacia allá se está avanzando. Y si conectas esto con lo que hablábamos antes, pues las implicaciones son bastante profundas. Podría potencialmente revolucionar cómo se difunde el conocimiento. Piensa en un profesor que convierte sus apuntes detallados en audios de repaso para sus estudiantes. Claro. O un centro de investigación, que además del PDF técnico denso, ofrece una versión podcast de sus hallazgos. Llegarías a un público mucho más amplio, colegas, periodistas, gente interesada, de forma más directa. Entiendo. La barrera para crear contenido de audio, que ya era bastante baja con un móvil, pues ahora se desploma todavía más. Como dice el artículo, si antes necesitabas micro y una idea, ahora con la IA casi solo necesitas el texto escrito. Cualquiera con contenido podría pasarlo a audio. Exacto. La accesibilidad se multiplica. Pero claro, esto también abre preguntas importantes, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Pues, ¿qué pasa con la calidad? Y con la curación de ese contenido. Una cosa es que sea fácil técnicamente producirlo, y otra la calidad real, la profundidad, el matiz que te da una voz humana experta. ¿Sabes? La pasión del que sabe y divulga. Es un buen punto. ¿No podría esta facilidad llevar a una avalancia de contenido, pues, mediocre? O incluso erróneo, generado automáticamente sin suficiente revisión, sin contexto? ¿Podría devaluar el trabajo de quienes sí hacen una producción cuidada, rigurosa? Ese es el riesgo, claro. El riesgo de cualquier tecnología que democratiza la creación. Pasó con la imprenta, con Internet. Abre la puerta a más voces, a más información, pero también a más ruido, a más desinformación. La curación, la reputación de las fuentes, la capacidad crítica de quien escucha, se vuelven todavía más cruciales. No es que la IA vaya a reemplazar al podcast bien hecho, necesariamente, pero sí plantea un escenario con mucha más oferta de audio derivado de textos. Y bueno, habrá que saber elegir. Entendido. Mucho potencial, sí, pero también desafíos grandes, de calidad y de saber qué escuchar. Ahora, volviendo a la metáfora que nos trajo aquí, la nueva biblioteca académica. Con todo esto sobre la mesa, los podcasts como puente, la IA creando contenido, ¿cómo interpretamos esa idea? ¿Es literal? Aquí es clave la matización que de hecho hace el propio artículo. No se trata de que los podcasts, ni siquiera estos generados por IA, vayan a sustituir a las bibliotecas de ladrillo y cemento, ni a los libros, ni a la lectura profunda, concentrada. Verlo así sería, pues, un error, una simplificación. La propuesta es entenderlos como un complemento potente y distinto. ¿Un complemento en qué sentido? Exactamente. El artículo usa otra metáfora que a mí me parece útil, la de una biblioteca viva y en movimiento, o una biblioteca que cabe en tu bolsillo. La idea es esa. Con el móvil tienes acceso instantáneo a miles, millones de horas de conocimiento, análisis, historias, debates. Vale. Es una biblioteca que te acompaña en el coche, en el gimnasio, mientras lavas los platos. Ofrece un acceso al saber que se mete en los huecos de la vida cotidiana. De una forma muy diferente a la experiencia de ir a una biblioteca física o sentarte a leer un libro tranquilo. O sea que su fuerte es la ubicuidad, ¿no? La facilidad para integrarlo en el día a día, más que la profundidad total que te puede dar un texto escrito, por ejemplo. Exactamente. No reemplaza la concentración que necesitas para un argumento complejo en un libro, ni la magia de descubrir algo por casualidad paseando por los estantes de una biblioteca. Pero ofrece una vía más, una vía adicional, increíblemente flexible, para el aprendizaje continuo, para estar al día, para descubrir ideas nuevas, para profundizar en temas mientras haces otras cosas. Amplía las oportunidades de exponerte al conocimiento. Tiene sentido, sí. No es un reemplazo, sino como una expansión del ecosistema del saber, adaptada a estilos de vida quizá más fragmentados, más móviles. Ok, creo que hemos desgranado bastante la idea. Si tuviéramos que resumir un poco el recorrido de hoy.
Pues podríamos decir que hemos visto cómo el podcast ha madurado. Ya no es un formato de nicho, es un medio masivo, y especialmente potente en sitios como América Latina, para ser de puente entre el saber especializado y la sociedad. Luego vimos el giro más reciente, el que puede cambiar las reglas del juego, la IA, que promete automatizar la creación de contenido en audio desde texto, multiplicando la información disponible en este formato, aunque, eso sí, con retos de calidad y de cómo elegir bien. Y finalmente, hemos puesto en perspectiva la metáfora de la nueva biblioteca académica, entendiéndola no como sustitución, sino como complemento. Una colección enorme de saberes, portátil, viva, adaptada a nuestro tiempo, siempre a mano. Entonces, ¿qué significa todo esto junto? Pues que estamos viendo un cambio acelerado en cómo accedemos al conocimiento, cómo lo consumimos y, muy importante, cómo podemos compartirlo. El podcast, y ahora más con la ayuda de la IA, parece que va a ser una pieza clave en este nuevo panorama. Y esto nos deja con una reflexión final, que de hecho sugiere el propio artículo de Hidalgo Sepúlveda. Plantea una pregunta importante, creo yo. Si la tecnología, IA incluida, está haciendo que crear un podcast sea técnicamente cada vez más fácil, casi trivial, y si hemos visto lo efectivo que es el formato para conectar, para divulgar, para compartir, La pregunta es casi obligada. la pregunta que queda ahí flotando es, ¿qué ideas valiosas? ¿Qué investigaciones que igual están guardadas en un cajón? ¿Qué experiencias profesionales, qué saberes personales que podrían ayudar a otros? ¿Podrían ahora encontrar una voz, una audiencia, a través de un podcast? Si la puerta a esta biblioteca en movimiento es cada vez más ancha, ¿qué estamos dispuestos a aportar nosotros a ella? Es una invitación potente, ¿eh? A pensar no solo como oyentes, como consumidores de conocimiento, sino también como posibles creadores en este ecosistema que no para de crecer. Exactamente. Invita a cada persona, creo, a pensar qué pedacito de conocimiento o experiencia propia podría sumar a ese gran archivo colectivo. Un archivo digital, descentralizado y que crece cada día. ¿Qué conversación valiosa podríamos empezar nosotros o a cuál podríamos unirnos usando este medio tan accesible? Es algo en lo que vale la pena pensar, ¿no?